Sedación paliativa. Para definir la sedación paliativa es necesario, en primer lugar, definir el síntoma refractario. Cherny y Portenoy en 1994 lo definieron como aquel que no puede ser adecuadamente controlado sin comprometer la conciencia del paciente a pesar de intensos esfuerzos para hallar un tratamiento tolerable durante un tiempo razonable. El Comité de Ética de la SECPAL advierte que no se debe confundir el síntoma refractario con el síntoma difícil, aquel para cuyo control es necesaria una intervención intensiva, ya sea farmacológica, instrumental o psicológica. Los medios empleados para controlar el síntoma y el periodo de tiempo que se considera razonable para intentar controlarlo sin utilizar la sedación paliativa deben adecuarse al pronóstico de vida. Así, en un paciente con dolor difícil en una situación terminal con expectativa de vida de varios meses, pues podría ser razonable utilizar técnicas invasivas y podría ser razonable intentar tratamientos no sedativos durante varias semanas. Sin embargo, en ese mismo paciente, en una situación agónica o de últimos días de vida, pues no sería razonable utilizar medidas invasivas y el tiempo razonable sería muy breve antes de decidir la refractariedad del síntoma y utilizar la sedación paliativa. Esto hace que la mayoría de las sedaciones se indiquen en la fase agónica, pero el criterio de indicación no es la agonía, sino el síntoma refractario. Se puede indicar una sedación paliativa fuera de la fase agónica y puede haber muchas fases agónicas que no requieran sedación paliativa. De hecho, la mayoría. La definición de sedación paliativa es la administración de fármacos previo consentimiento informado para reducir el nivel de conciencia de un paciente tanto como sea preciso para aliviar uno o varios síntomas refractarios. Es una sedación primaria. La sedación secundaria o somnolencia debida a otros tratamientos paliativos como los opioides no se considera sedación paliativa. Puede ser superficial o profunda, ya que la graduamos buscando el nivel menos profundo que logre el alivio del síntoma refractario. Y puede ser continua o intermitente según permita o no intervalos libres de sedación. La sedación paliativa en la agonía es un tipo concreto de sedación paliativa que se utiliza en la situación de últimos días. Suele ser continua y tan profunda como sea necesario para aliviar el sufrimiento provocado por el síntoma refractario, ya sea físico o psicológico, en un paciente cuya muerte se prevé muy próxima. Cuando la expectativa de vida es de horas o días, el tiempo razonable para intentar un control del síntoma con tratamientos no sedativos debe ser breve. Algunos autores la denominan sedación terminal y es un nombre confuso que deberíamos evitar, pues puede inducir a pensar que la sedación es la que termina con la vida. Entonces, los tipos de sedación paliativa en cuanto a su continuidad son intermitente, transitoria o continua, según haya o no periodos libres de sedación. También podríamos establecer tipos de sedación paliativa en cuanto a su profundidad. Hablamos de sedación superficial cuando el nivel de conciencia permite algunos momentos de relación y un cierto grado de relación con el entorno, y sedación profunda cuando no lo permite. Para valorar la profundidad solemos utilizar la escala de Ramsay. En cuanto a los principios éticos y su aplicación en la sedación paliativa, podríamos ver los 4 principios de la bioética y cómo aplicarlos en esta técnica. El principio de justicia implica ofrecer a todos los pacientes una atención adecuada en el final de la vida y hacer posible la correcta aplicación, en este caso, de la sedación paliativa allí donde esté el paciente que lo necesite, incluidos los domicilios, las residencias geriátricas y también los hospitales fuera de las unidades de cuidados paliativos, donde fallecen muchos enfermos en situación terminal que pueden presentar síntomas refractarios y por tanto necesitar este tipo de técnica. El principio de beneficencia se incumpliría cuando se omite la sedación paliativa ante algún síntoma refractario. El principio de no maleficencia nos prohíbe hacer el mal a otro o atentar contra su vida aunque nos lo autorice.
La obstinación terapéutica y la eutanasia lo incumplen, y también lo incumpliría por omisión el no sedar a un paciente con síntomas refractarios, y lo incumpliría también el uso abusivo de la sedación paliativa con la intención de provocar el fallecimiento, una especie de homicidio encubierto u eutanasia encubierta. Por último, el principio de autonomía, que es el fundamento de las instrucciones previas y del consentimiento informado. Respecto a las instrucciones previas o voluntad vital anticipada, el llamado documento de instrucciones previas en la Ley 41/2002 o llamado voluntad vital anticipada en la Ley Autonómica Andaluza, conviene entenderlo no sólo como un documento, sino como un proceso dentro de una relación clínica deliberativa. El consentimiento informado para la sedación paliativa requiere una comunicación franca desde los primeros estadios de la enfermedad y permite informar al enfermo sobre la posibilidad de la sedación paliativa en caso de que haya síntomas que no se puedan controlar de otra manera. Para eso se recomienda lo siguiente. En primer lugar, utilizar los elementos de una comunicación eficaz, la escucha activa, la empatía. Segundo, tras haber preguntado por los síntomas, indagar sobre las preocupaciones, con preguntas abiertas. ¿Hay algo que no hayamos hablado? ¿Alguna cosa que le preocupe? ¿Quiere usted preguntarme o comentarme algo sobre su enfermedad o sobre sus tratamientos? Así, puede que el paciente mencione los miedos ante la enfermedad y la muerte. El miedo a una mala muerte se puede aliviar al saber que en caso de síntomas que no se puedan controlar, existe la posibilidad de una sedación paliativa. En tercer lugar, explicar los objetivos de la sedación paliativa, que son evitar que note el síntoma y así aliviar el sufrimiento, y también explicar que disminuye la capacidad de ingesta y de relación. En cuarto lugar, permitir que lo consulte con otros y procurar que esté presente un familiar y alguien más del equipo además del médico. En quinto lugar, si el paciente da su consentimiento, registrarlo en la historia y si le parece bien, comentárselo a la familia, a la persona cuidadora principal y al equipo asistencial, pero no es necesario formalizar y rubricar un documento específico de consentimiento informado. No lo recomendamos. Por último, si el consentimiento explícito no puede obtenerse, deberíamos indagar si ha quedado implícito en los valores y deseos manifestados y solicitar el consentimiento por representación. Hablemos del consentimiento por representación. A veces se plantea la decisión de una sedación paliativa ya con síntomas refractarios intensos, en situación de últimos días, en pacientes que no han recibido la información gradual necesaria o que han preferido delegar en sus familiares la información y la participación en las decisiones, o que tienen un delirium o un deterioro cognitivo que los incapacita. Si no hay una voluntad vital anticipada, puede otorgarse el consentimiento por parte de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. Las recomendaciones son similares respecto a la información y al registro en la historia. Por último, excepcionalmente podría haber un tipo de sedación paliativa sin consentimiento, y sería pues ante un síntoma refractario intenso que requiera de modo urgente una sedación sin haber registrado antes el consentimiento y que posteriormente, con el paciente ya tranquilo, convoquemos a la familia y recabemos el consentimiento por representación. Esto debería ser algo totalmente excepcional, pero es una posibilidad que deberemos considerar. Vamos a hablar de un quinto principio, aparte de los 4 principios que hemos mencionado: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Hablemos del principio del doble efecto en la sedación paliativa. Hay situaciones complejas en las que solo es posible conseguir un bien o evitar un mal, causando un mal que no se desea, pero que se consiente. Es lo que llamaban el voluntario indirecto, ya que es una decisión voluntaria, pero indirectamente. Ya Aristóteles ponía como ejemplo la decisión de un capitán de barco de arrojar por la borda una carga valiosa para salvar el barco de un naufragio en una tormenta. Para evitar un mal mayor, consiente en arrojar la carga que no querría tener que perder.
A partir de esa reflexión aristotélica, la teología moral escolástica desarrolló la teoría del voluntario indirecto o principio del doble efecto, según la cual ese tipo de actuación que causa un efecto beneficioso y otro perjudicial puede ser correcta éticamente si la intención no es causar el daño, sino evitar el mal mayor. Y también si reúne otra serie de condiciones, la principal de las cuales es que el acto en sí no sea intrínsecamente malo. Otras condiciones son que exista una proporción entre el efecto beneficioso y el perjudicial o mal menor, y que el efecto deseado no sea causado por el efecto indeseado. El considerar un acto como intrínsecamente bueno o intrínsecamente malo es propio de las éticas basadas en la ley natural. Las éticas modernas dejan atrás la teoría de la ley natural y la existencia de actos intrínsecamente malos por su materia, aunque reconocen que lo que siempre es malo es la mala voluntad. Kant lo expresó de una manera concreta. Decía, en ningún lugar del mundo es posible pensar que en nada que pudiese ser tenido sin restricción por bueno, a no ser únicamente la buena voluntad. No hay nada que sea intrínsecamente malo sin excepciones, tampoco una actuación que pueda acortar la vida de otra persona. Lo que siempre será malo es querer eso per se, directamente, porque es lesionar un valor muy importante, el valor de la vida humana. En una situación en la que la muerte es inevitable y puede ser más penosa si se intenta retrasar, si la salvaguarda de la vida entra en conflicto con otros valores importantes como la calidad de vida, la voluntad del paciente, la poca utilidad del procedimiento, etc., el valor de la prolongación de la vida puede y debe ceder. Esa lesión del valor vida no la debemos buscar directamente. Lo buscado debe ser la realización del valor que en esa situación parece superior. El alivio del sufrimiento, la paz, la serenidad. Esta doctrina sigue conservando hoy un enorme interés. En la sedación paliativa el efecto deseado es el alivio de sufrimiento y el efecto indeseado puede ser la privación de conciencia, que impide al paciente relacionarse con sus seres queridos al final de la vida. De hecho, buscamos el menor grado de profundidad que permita controlar el síntoma. Y también el efecto indeseado puede ser acortar la supervivencia. Así, por ejemplo, si el síntoma refractario es disnea, pues la relajación por la sedación puede empeorar el grado de insuficiencia respiratoria y acortar la supervivencia. En los conflictos de valores, conflicto entre el valor vida y el valor bienestar, o entre el valor vida y el valor autonomía, u otros, conviene evitar el planteamiento dilemático que sólo contempla cursos de acción extremos, que respetan, totalmente uno de los valores y vulneran el otro. Y debemos recordar la importancia de los cursos de acción intermedios, que respetan, aunque sea parcialmente, ambos valores en conflicto. La lesión de un valor tan importante como es la vida no puede quererse, pero sí permitirse. Ese permiso no es absoluto, tiene unos límites, ya que obliga a buscar la menor lesión posible de los valores en juego. Solo puede quererse el curso óptimo, y a veces en ese curso de acción óptimo encontramos la sedación paliativa.